Bueno, vamos directos al grano. En el análisis de hoy vamos a desgranar uno de los motores económicos más inmensos y duraderos de la historia moderna. Hablamos de una red comercial a escala mundial que increíblemente estuvo activa durante más de 400 años, la trata transatlántica de esclavos. Nuestra intención aquí es ceñirnos a los datos, dejar que las cifras, los documentos y los testimonios de la época hablen por sí solos, porque como veremos, el coste humano de todo este periodo es absolutamente devastador. Empezamos. Para entender realmente la magnitud de esto, tenemos que fijarnos primero en la fría planificación geométrica de los barcos negreros, como el famoso buque Brooks. Es un pedazo de historia verdaderamente escalofriante. Literalmente, nos muestra cómo se disponía las personas en las bodegas, encajadas milimétricamente como si fueran simple mercancía. Es brutal, la verdad, pero es una realidad deshumanizadora que debemos tener muy presente en la cabeza antes de meternos de lleno en los datos duros de esta industria. Así que este es nuestro recorrido para hoy. Veremos cómo se convirtió en un negocio a escala global, analizaremos su papel como motor económico colonial, abordaremos el horror de la travesía, repasaremos cómo la fe y la moral intentaron justificar lo injustificable y, finalmente, trazaremos el camino hacia la abolición. Empecemos por el principio, viendo cómo este entramado se convirtió en un negocio a escala global. Vamos a repasar la internacionalización de la trata. A ver, esto no surgió de la noche a la mañana. Fue una auténtica reacción en cadena entre los imperios europeos. En la década de 1440, los portugueses fueron los que iniciaron el comercio. Luego damos un salto a 1510, cuando la corona española autoriza oficialmente el envío de africanos a las Américas. Pero claro, el monopolio ibérico no iba a durar para siempre. Hacia 1620, los holandeses irrumpen en el mercado con muchísima fuerza, y ya para la década de 1660, franceses e ingleses expanden rápidamente sus operaciones. En fin, se desató una competencia internacional feroz por dominar las rutas. Y claro, mantener un comercio a esta escala exigía unas inyecciones de capital brutales. La solución, crear enormes empresas respaldadas por los propios estados. Hablamos de la Casa de Guinea en Portugal, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, la Royal African Company inglesa y las corporaciones nacionales francesas. Ojo, que no eran simples grupúsculos de mercaderes, para nada. Eran monopolios gigantescos, con burocracias muy complejas, diseñados para gestionar fortalezas en África, negociar cara a cara con monarcas locales y organizar flotas transoceánicas masivas. Pasamos ahora al motor económico colonial, o lo que es lo mismo, cómo todo esto financió a los grandes imperios. 10 millones. Es de esas cifras que te obligan a pararte a pensar por un segundo. Según el análisis histórico, entre 1492 y 1870, esa es la asombrosa y terrible estimación de seres humanos que fueron esclavizados y arrancados a la fuerza de África con destino a las Américas. 10 millones de vidas destinadas a trabajos forzados, desde las letales minas de plata y oro hasta las interminables plantaciones del Nuevo Mundo. Y si analizamos la maquinaria económica que había detrás, el contraste es abrumador. Fijaos en esto. Europa exportaba bienes manufacturados, cosas como textiles, cobre, armas de fuego o brandy. Todo eso se intercambiaba en África por cautivos humanos. Luego, el trabajo forzado de esas personas era el que producía los bienes de lujo coloniales que tanto demandaban en Europa. El azúcar, el algodón, el café, el tabaco, el oro. Era un ciclo perfectamente engrasado, un intercambio puramente económico que trágicamente se construyó sobre vidas humanas. Lo que irremediablemente nos lleva al horror de la travesía, el verdadero y desgarrador coste humano. Porque tenemos que ir más allá de los números y preguntarnos, ¿qué suponía realmente enfrentarse al inmenso océano Atlántico encadenado? Si dejamos a un lado los fríos libros de contabilidad europeos, lo que encontramos en el llamado pasaje medio es una historia de terror absoluto y supervivencia al límite. Por suerte, contamos con testimonios directos como el de Olaudah Equiano, un hombre esclavizado que sobrevivió para contarlo. Sus palabras nos anclan a la realidad física de los barcos negreros. Nos habla del hedor insoportable de las bodegas, de las enfermedades galopantes, de los gritos y los gemidos. Equiano describe un encierro tan asfixiante y desesperanzador que, usando sus propias palabras, convertía el barco en una escena de horror casi inconcebible. Y cuidado porque este profundo trauma no pasaba desapercibido, ni siquiera para los propios europeos que gestionaban el negocio. Tomemos como ejemplo al comerciante francés Jacques Savary. Sus observaciones son escalofriantes precisamente por su frialdad. Relata cómo el desarraigo, el simple hecho de asimilar que abandonaban su tierra para siempre, hundía a los cautivos en una desesperación absoluta. Llegaban a extremos de dejar de comer, de intentar asfixiarse o incluso de arrojarse al mar. Preferían la muerte a una vida de esclavitud al otro lado del mundo. Frente a todo esto, surge el tema de la fe, la moralidad y la justificación. Es decir, la gran paradoja moral de la época.
Llegados a este punto, es inevitable preguntarse cómo justificaban las sociedades autodenominadas civilizadas semejante brutalidad durante tantos siglos. En los primeros años, el argumento principal era casi una misión de rescate espiritual. Decían que estaban salvando almas del paganismo a través del bautismo. Sorprendentemente, ya en el siglo XVI hubo claras condenas papales, como la de Pío II, que criticaban duramente la esclavitud. Pero adivinad qué, las grandes potencias simplemente miraron hacia otro lado. Tuvieron que pasar siglos hasta el XVIII para que la brújula moral empezara a cambiar de verdad, impulsada por la organización de los cuáqueros y las duras críticas de los pensadores de la Ilustración. Además de la religión, había un andamiaje burocrático inmenso blindando el comercio. Seguramente os suene el término asiento. Básicamente era una licencia, un contrato de monopolio concedido por la corona española a otras naciones o particulares para suministrar personas esclavizadas a la América hispana. Esto es crucial para entender la época porque demuestra que el sufrimiento de millones no era obra de un puñado de contrabandistas desorganizados. ¡Qué va! Era una operación de Estado, legislada al milímetro, sujeta a impuestos y debatida en los altos despachos gubernamentales como si fuera un contrato mercantil cualquiera. Y así llegamos al camino hacia la abolición, y paradójicamente a la era de la ilegalidad. Desmontar un sistema tan arraigado económica y socialmente fue un proceso tremendamente complejo. El motor del cambio fue, como decíamos antes, la incansable organización de los cuáqueros en el Reino Unido y en Estados Unidos, sumada a los argumentos de la Ilustración contra la tiranía. Toda esta presión culminó en un hito histórico en 1807, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos prohibieron legalmente el comercio internacional de esclavos. De hecho, la Marina británica, que antes escoltaba estos barcos, dio un giro de 180 grados y empezó a actuar como una especie de fuerza policial internacional para patrullar las costas africanas. Pero aquí viene la gran paradoja que a veces pasamos por alto en los libros de historia. La ilegalización no acabó con el problema de raíz, ni mucho menos. Los enormes márgenes de beneficio de las plantaciones en lugares como Cuba y Brasil hicieron que el comercio se mantuviese en la clandestinidad hasta bien entrada la década de 1860. Irónicamente, en esta era de la ilegalidad, el afán por esquivar a las patrullas navales empujó a los contrabandistas a usar barcos más rápidos, pero muchísimo más abarrotados. Es decir, las condiciones para los cautivos, si cabe, empeoraron drásticamente durante esos años. En definitiva, todo este recorrido se apoya en análisis exhaustivos, como la obra fundamental del historiador Hugh Thomas. Investigaciones de este calibre son las que nos permiten dar un paso atrás y comprender verdaderamente la enorme escala geopolítica, el impacto económico y, sobre todo, la incalculable pérdida humana que supusieron estos 400 años de comercio atlántico. Para terminar de desgranar este material, me gustaría dejaros con una reflexión. Al enfrentarnos cara a cara con la asombrosa escala y la profunda tragedia de esta empresa, ¿cómo cambia esto nuestra visión sobre los cimientos reales de la economía global moderna? Es una pregunta incómoda, sin duda, pero absolutamente necesaria para entender el altísimo precio humano que pagó el mundo por el crecimiento colonial europeo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.